Hermanos, el Señor los bendiga. Bienvenidos esta tarde a nuestro estudio de Primera de Corintios, esa epístola del apóstol Pablo a los Corintios. La palabra de Dios dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hermanos, a diferencia de lo que he hecho en otras ocasiones, este día no habrá un repaso, ya que primero hemos pasado diferentes semanas en el capítulo 7 y hoy el propósito es terminar el capítulo 8. Son 13 versículos y los 13 versículos están relacionados en sí mismos, no son diferentes temas, es un solo tema. Tan es así que Pablo va a extenderse en los capítulos 8, 9, 10 y al principio del capítulo 11. Va a ser el mismo tema que Pablo va a estar abordando, diferentes segmentos o partes de ese tema, pero es el mismo tema que va a abordar desde el 8 hasta el principio del capítulo 11. Así es que si me acompañan, vamos a leer los versículos 1 al 13 de Primera de Corintios capítulo 8. Versículo 1, la palabra de Dios dice así: En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no hay en todos este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropezadero a mi hermano. Amén, amén. Oremos. Amado Padre, gracias le damos, Señor, por permitirnos estar aquí una vez más para ser confrontados, para ser discipulados, para ser enseñados por su Espíritu Santo a través de la palabra. Le pedimos, Señor, que usted logre, Señor, el mensaje por el cual, o el propósito por el cual usted está mandando este mensaje. Señor, que este siervo inútil no sea el estorbo, Señor, para que su mensaje llegue a mis hermanos, Señor. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, debemos de recordar el contexto de Primera de Corintios. Sabemos, hermanos, que esta era una ciudad extremadamente idólatra. Era una ciudad donde la idolatría pasaba o era parte de la vida diaria de los corintios. Como parte de estos ritos, como parte de esta cultura, había sacrificios continuos en el templo de los paganos a los ídolos, a los dioses de ellos. Como recordamos o debemos de recordar que a los judíos les estaba prohibido comer carne, alimentos sacrificados a los ídolos. Recordamos, si han leído el libro de Hechos, en el concilio en Jerusalén, cuando se debatió si era necesario que los gentiles que se habían convertido al cristianismo tenían que guardar la ley de Moisés. Se llegó al acuerdo que no se iban a imponer ninguna cargas adicionales que ni ellos como judíos ni sus padres habían podido llevar. Por tanto, lo único que se les pedía, o una de las cosas que se les pedía, es que no comieran sacrificado o comida sacrificada a los ídolos. Entonces era un tema muy importante para la iglesia del primer siglo. Tal vez no resuene con la misma fuerza
con lo que lo hacía en el primer siglo en nuestros tiempos, pero es un tema muy importante para la iglesia de Corinto, era una iglesia, y para nosotros, hermanos, si consideramos no las carnes, sino todo aquello, pensemos en todo aquello que se pueda aplicar a este mismo mensaje. Pensemos no en carnes, pero sí, por ejemplo, en bebidas alcohólicas, en tatuajes, en fumar y en otras cosas que pueden ser aplicables a este contexto, a este mensaje. Versículo 1 entonces, hermanos, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es importante considerar, hermanos, cuál es el propósito de Pablo al presentar este tema. Como dijimos, Pablo había recibido una carta, había recibido comunicación de los corintios con diferentes preguntas. Todo el capítulo 7 que vimos las pasadas 3-4 semanas, vimos que Pablo estaba respondiendo preguntas acerca del matrimonio, las relaciones íntimas en el matrimonio, la soltería y la necesidad de dedicarse a las cosas de Dios. Pero en este caso hay un poco de giro en cuanto a cuál es el propósito de Pablo para contestar o para abordar este tema del capítulo 8. Hay diferentes posiciones, hermanos, acerca del qué es lo que está haciendo Pablo aquí en este capítulo. Algunos comentaristas, o un gran número de comentaristas, ¿sí?, están de acuerdo en que el problema que Pablo está abordando, dos cosas. La primera era que Pablo no estaba contestando una pregunta de los corintios en el capítulo 8, como lo hizo en el capítulo 7. Aquí en el capítulo 8, el gran consenso entre los comentaristas es que Pablo está respondiendo a una objeción que los corintios le habían comunicado acerca de la doctrina de comer carne sacrificada a los ídolos, que Pablo ya les había compartido en el pasado. Los corintios, cuando le escriben o se comunican con Pablo, están haciendo una excepción, se están en contra de lo que Pablo ya les había enseñado. Por tanto, Pablo va a abordar esa objeción que ellos le habían presentado. ¿Sí? La respuesta tradicional, ¿sí?, que Pablo está dando aquí, muchos la han tomado como que el punto primordial es el hermano débil con el hermano maduro o fuerte en la fe. Muchos de los comentaristas dicen que ese es el consenso o la respuesta ortodoxa o tradicional acerca de cuál es el tema central de este capítulo. Pero yo creo que el tema central va mucho más allá. No es solamente, como les dije, el hermano débil, el hermano fuerte. El capítulo 8 es apenas una pequeña parte de la doctrina total de Pablo en este tema. Sí, en el capítulo 8 Pablo va a abordar el hecho de que los hermanos fuertes en la fe estaban siendo piedra de tropiezo para los hermanos débiles. Sin embargo, el propósito de Pablo en estos capítulos 8, 9 y 10 va más allá. Va más allá de simplemente el hermano débil y el hermano fuerte, y luego, como lo veremos en las siguientes semanas. Sí, como dijimos, esta posición señala que Pablo está contestando, por tanto, una objeción de los corintios acerca de esto. El comentarista Gordon Fee nos dice: los corintios habían hecho 4 argumentos en contra de lo que Pablo les había enseñado antes. En este capítulo 8, Pablo va a responder a 2 de esas 4 objeciones. La primera, los corintios argumentaban que tenían todo el conocimiento en cuanto a los ídolos. Y es por eso que Pablo concuerda con ellos y les dicen: sí, tenemos conocimiento, pero, sí, el conocimiento, por el puro propósito de conocimiento, puede llevar a la gente a enorgullecerse, a envanecerse, a inflarse. Y es un conocimiento inútil, es un conocimiento que no es útil para el trabajo de Dios, para el reino de Dios. El segundo, o segundo argumento que ellos le hicieron a Pablo es: tenemos conocimiento acerca de la comida y sabemos que este es un tema indiferente a Dios.
Y Pablo, una vez más, va a estar de acuerdo con ellos, cuando veamos los versículos más tarde, va a estar de acuerdo con ellos que es un tema indiferente a Dios. Les dirá, ya sea que comamos o no comamos, no nos hace más cercanos ni más lejanos a Dios. Entonces Pablo responde 2 de esas 4 objeciones, las otras 2 las responderá más tarde en los capítulos 9 y al principio del capítulo 11. Entonces, los corintios, como vimos desde el principio de esta carta, habían elevado el conocimiento humano sobre todo otro valor. Como buenos griegos sabemos que los griegos habían producido grandes pensadores como Sócrates, como Tales de Mileto, como Platón, ¿sí? Entonces ellos habían puesto el conocimiento como el valor más alto, el valor más grande para el ser humano. Pablo va a contrastar esa noción aquí y la confronta, como dijimos, con la frase, sí, el conocimiento es bueno, en sí el conocimiento no es malo. Sabemos que Pablo era alguien que tenía un conocimiento muy amplio, ¿sí? Inclusive el apóstol Pedro en una de sus epístolas dice que algunos habían contaminado o habían cambiado lo que Pablo les había enseñado en sus cartas. Dice, porque Pablo tiene un conocimiento tan grande que el Señor le ha dado que a veces es difícil entender qué es de lo que está hablando nuestro hermano. Entonces, en sí el conocimiento no es malo, el conocimiento, inclusive Pablo lo encontramos en sus epístolas orando, ¿sí?, por los hermanos. ¿Para qué? Para que Dios les abriera su entendimiento, para que Dios les abriera los ojos de su entendimiento y los cristianos pudiéramos ver cuál es la altura, la anchura del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, como dijimos, en el primer concilio de la iglesia en Jerusalén se les había prohibido a los cristianos no judíos, a que comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Como dijimos una vez más, Pablo no habla el tema completo acerca de la carne sacrificada a los ídolos en ese capítulo, sino que se va a extender hasta el principio del capítulo 11. Algo de notar, hermanos, y eso es algo que nosotros como cristianos debemos de aprender y de imitar a Pablo, es el hecho de que a él no le importaba estar bien con sus hermanos étnicos, sus hermanos judíos, ya que Pablo desde el capítulo 7 está presentando directrices que van en contra de lo que era la tradicional cultura o el judaísmo. Antes ya nos dijo que circuncidarse no significa nada, o no estar circuncidado no significa nada. En este momento aquí nos va a decir, si tú compras carne en el mercado sacrificada a los ídolos, está bien que la comas. Y eso era contrario a la ley mosaica. Entonces Pablo, y eso es algo que debemos de imitar nosotros como cristianos, no tenía miedo en hablar la palabra de Dios tal cual era, sin necesidad de estar haciendo compromisos con nadie. Como dijimos, la idolatría permeaba la vida de los griegos y de los romanos. Entonces, todo lo que se hacía, toda la vida que pasaba en la ciudad de Corintio tenía que ver, o ellos tenían, los cristianos, era algo muy difícil porque tenían que relacionarse con la gente de la ciudad. Y la idolatría permeaba tanto la vida de los corintios que para poder tener un estatus social, para poder tener la oportunidad de participar en la actividad económica de la ciudad de Corintio, tenían que relacionarse con los no creyentes. Y la idolatría o los ritos paganos, los ritos de idolatría eran parte de la vida. Entonces, para ellos poder ser parte de todo este entorno, para tener oportunidad de vivir, de tener un estatus social, ellos tenían que participar con los paganos. Y esto es lo que Pablo va a objetar más adelante en los capítulos 9 al 11, que ellos pudieran comer la comida, mas no participar en los ritos paganos. Y ese era el problema, no necesariamente que comieran la comida, sino dónde la comían, y al comerla en los templos estaban participando en el rito de adoración a los ídolos. Parte de este versículo 1 dice, sabemos que todos tenemos
conocimiento. Pablo, por tanto, está poniéndose de acuerdo, está concordando con ellos en que tenían conocimiento. Pablo ya les había compartido esta doctrina de la carne sacrificada a los ídolos. Pero Pablo aquí va a decir, su conocimiento es parcial, su conocimiento no es total. Y si recordamos el caso de Job, cómo Job era un hombre piadoso, inclusive el Señor lo presume cuando Satanás estaba visitando el cielo y dice, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en toda la tierra. Job llega un momento a través de todas sus tribulaciones que él cuestiona lo que le está pasando. Él dice, no es correcto, no es justo que todo esto me esté pasando a mí porque yo no he hecho nada, yo no me lo merezco. Entonces él empieza a quejarse y empieza a poner en tela de juicio lo que el Señor está haciendo en su vida. Y ya sabemos, hermanos, cómo le fue a Job. Entonces el punto de Pablo es este. No tenemos un conocimiento completo. ¿Por qué? Porque no tenemos la vista completa de todo lo que está pasando aquí, todo lo que está pasando a nivel espiritual. Por tanto, Pablo dice, no se gloríen de algo que es parcial, de algo que es incompleto. No se envanezcan, no crean que son mejores que los demás porque tienen más conocimiento que los demás. Y como dijimos, Pablo está confrontando una vez más, hermanos, está confrontando la conducta de los corintios, de que habían puesto ese valor del conocimiento, le habían dado un valor superior inclusive al amor. Y eso es lo que Pablo los va a confrontar en un minuto. Les va a decir que conocimiento por el puro fin o con el puro fin de tener conocimiento es vano, es inútil, ¿sí? No da fruto en lo absoluto. Dijimos también, hermanos, cuando estábamos leyendo, que usualmente la gente que es muy inteligente tiende a ser muy arrogante. Le compartí a unos hermanos que estaba viendo una película el otro día, donde una persona, la mamá o la dueña de un hotel, recibe a unos clientes a los cuales trata muy agresivamente, muy grosera, muy altaneramente. Y el hijo tiene que disculparse con estos clientes y les dice, es que usualmente la gente que tiene una mente muy inteligente, usualmente tiene una lengua muy filosa. Usualmente tienden a no saber cómo comunicarse con la demás gente. Entonces, Pablo les dice, el conocimiento envanece. Recordemos, hermanos, que el conocimiento en sí no tiene nada de malo. Es como decir, ¿el dinero es bueno o es malo? El dinero es neutro. Aunque la Biblia nos dice que el amor del dinero es la raíz de muchos males, no nos dice que el dinero es la raíz de los males, sino el amor al dinero. La misma manera aquí es el propósito con el cual adquirimos ese conocimiento. ¿Cuál es el propósito? ¿Es el propósito hacernos sentir más grandes, mejores que los demás? ¿Hacernos sentir más cercas a Dios? ¿Cuál es el propósito? Amén. Versículo 2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Una vez más, Pablo está diciendo, si tú crees que sabes algo, no sabes nada. Como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. La persona sabia, la persona inteligente es aquella que reconoce que no conoce las cosas tal cual deben de ser, no tiene un conocimiento total de nada. Nadie sabe todo acerca de todo excepto Dios. Amén. Entonces Pablo plantea dudas. Si alguien dice yo tengo conocimiento, si esta persona realmente tiene el conocimiento que cree tener. Pablo le dice, va a decir más tarde, ¿sí? En el capítulo 13, versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En otras palabras, lo que hacemos es parcial, no es completo, no tenemos el conocimiento ni la capacidad total de usar ese conocimiento. Comentarista Kay nos dice, el conocimiento o el que tiene conocimiento
está orgulloso de haber aprendido tanto. Sin embargo, el que es sabio es humilde. ¿Por qué? Porque sabe que debería saber más. Pasamos entonces al versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Aquí es algo bien importante, hermanos, que debemos de tener en mente. ¿Sí? Pablo nos sorprende de alguna manera, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque después de decir, si alguien cree saber algo, realmente no sabe nada. Pero si alguien ama a Dios, lo que se esperaría es que dijéramos, tiene conocimiento. Pero aquí Pablo dice, no, es conocido por Dios. Y es importante, hermanos, entender que lo importante no es que sepamos o que conozcamos a Dios, sino que Él nos conozca. Recordemos en Mateo capítulo 7, 21, cuando estas personas llegan a la presencia del Señor y el Señor les dice, apártense de mí. ¿Por qué? Porque nunca los conocí. Y ellos le dirán, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá, aléjense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces lo importante no es que nosotros lo conozcamos, sino es que Él nos conozca a nosotros. Recordemos también, hermanos, cómo el Señor le dice al profeta a Jeremías, en Jeremías 1:5, antes que te hiciera en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que te hiciera en el vientre de tu madre, ya te conocía y te había ordenado para que fueras profeta para las naciones. Como siempre he dicho, hermanos, este versículo para mí debe determinar de una vez por todas el debate del aborto en la iglesia, que no debería de haber un debate en la iglesia acerca del aborto. Sabemos que el Señor prohíbe estrictamente el término de la vida bajo cualquier circunstancia. Pero aquí podemos ver cómo el Señor dice, yo te hice, yo te conocí antes de que te pusiera en el vientre de tu mano. El iniciar de la vida para el Señor en la mente de Dios, el inicio de la vida es antes inclusive de que Él cree ese nuevo ser en el vientre de una madre. Amén. Dice la palabra de Dios que el Señor conoce a los que son suyos. Segunda de Timoteo 2:19 dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Gálatas 4:9, el mismo Pablo dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes. Lo importante, hermanos, es, ¿los conoce Dios a ustedes, sí o no? Son aquellos a los cuales Dios verdaderamente conoce, aquellos que verdaderamente aman a Dios, que Dios dentro de su gracia va a vaciar ese conocimiento a través de su Espíritu Santo con el uso de sus escrituras. Es aquellos a los cuales, una vez más, tienen esa necesidad, tienen esa convicción de estar pasando tiempo en la palabra, de estar buscándolo, como nos dice él en Hebreos capítulo 11. Todo aquel que viene a mí debe de creer que yo soy, que yo existo y que soy galardonador de aquel que me busca. Entonces, ¿cuál es el galardón o cuál es el premio, la recompensa que Dios nos da cuando lo buscamos? Él mismo, el conocimiento de Él mismo se nos da y esa es la más grande recompensa que recibimos. Amén. Entonces, en estos 3 versículos, Pablo ha dado una reprimenda suave, velada, ¿sí?, a aquellos que dan un valor muy alto a el conocimiento humano. Eso es algo que el apóstol va a estar tratando con ellos de principio a fin en estas cartas que escribe a la iglesia de Corintio. Entonces, Pablo da una cachetada con guante blanco, si así lo queremos ver, a la iglesia de Corintio una vez más. Ya hasta perdí la cuenta de cuántas veces Pablo los ha confrontado por este mismo problema en esta carta. Pablo dice en estos 3 primeros, el punto a rescatar es el siguiente: el conocimiento envanece, el amor edifica. Pablo va a usar todo un capítulo 13 de esta carta de 1 de Corintios para explicar por qué es tan importante el amor. Dios es amor, dice la Escritura, y todo aquel que procede de Dios
ama a su hermano. Y el amor es la marca característica de todo cristiano, ¿sí? Entonces, Pablo dice, lo importante, hermanos, sí es conocimiento, pero con el propósito de edificar a nuestros hermanos, con el propósito de levantar a nuestros hermanos, con el propósito de capacitar a nuestros hermanos para el trabajo del ministerio. En el versículo 4, Pablo dice, vuelve otra vez al tema, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Aquí Pablo pareciera ser bipolar, porque más adelante Pablo dice que aquel que le sacrifica a los ídolos le está sacrificando a demonios. Pero aquí está diciendo, sabemos que un ídolo no es nada, ¿sí? Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Una vez más, aquí en el versículo 4, Pablo va a estar de acuerdo con los corintios. Los corintios decían, tenemos conocimiento de que los ídolos no son nada. Y Pablo dice, totalmente de acuerdo con ustedes, los ídolos no son nada, ¿sí? Pero más adelante, como dijimos, cuando abarque el hecho de que estaban participando en los templos paganos, estaban participando en los rituales de adoración a los ídolos, Pablo les va a revelar que lo que está atrás de ese ídolo, aun cuando no es el ser espiritual al cual los paganos estaban sacrificando, estaban orando, sí hay un ser espiritual atrás de esos ídolos a los cuales les estaban sacrificando. Y dice Pablo que son demonios. En el capítulo 10, versículos 19 al 20, Pablo les va a decir que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifican a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Entonces Pablo les está revelando, o les va a revelar en el capítulo 10, que lo que está atrás de todo este sistema de idolatría son demonios. Lo que Satanás siempre ha deseado, hermanos, recordemos, es la adoración que solamente es de nuestro Señor, de nuestro Dios. Recordemos que a nuestro Señor Satanás le dijo, todos los pueblos del mundo yo te daré, están en mi posesión, solamente adórame. Entonces, Pablo dice, o les dirá en el capítulo 10, les dice ahorita, sé que los ídolos no son nada, estoy de acuerdo con ustedes, pero en el capítulo 10 más tarde les dirá, lo que está atrás de todo esto es un demonio y no quiero que ustedes se hagan partícipes de todo esto. ¿Sí? Los seres espirituales entonces a los cuales les oraban, les sacrificaban los corintios, no eran los seres espirituales que estaban atrás de todo esto. Digamos que no existe Júpiter, no existe Juno o no existe Marte, pero sí era un demonio que estaba atrás de todo esto. En el versículo 5, hermanos, Pablo dice, pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. La gramática de este versículo, hermanos, en el original es difícil de digerir, es difícil de leer, es difícil de traducir. Y esto ha permitido un par de interpretaciones en cuanto a qué está hablando Pablo, qué es lo que está diciendo aquí Pablo. La primera de estas se ha tomado como que todo esto, todas estas divinidades que están en las mentes de los paganos, están realmente solamente en su mente. No son seres reales, son simplemente parte de la mente torcida de un hombre perdido, un hombre que no tiene a Dios, ¿sí? Pero solamente hay un Dios verdadero. Todas estas divinidades a las cuales ellos adoraban, sacrificaban, eran o están simplemente en su mente. Y la segunda posición, hermanos, y es una posición que yo creo nos convendría más adelante verla y estudiarla y ver por qué se cree esto. Sin embargo, dice el comentarista Fee, hay un gran número de comentaristas que entienden el pasaje de la siguiente manera.
Solo hay un Dios verdadero, pues aunque se admita que hay muchos seres llamados dioses, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros solamente hay uno. En otras palabras, lo que está diciendo el comentarista Fi aquí es, sí, hay muchos dioses de minúscula, hay muchos señores, pero para nosotros realmente solamente hay un Dios verdadero. ¿Qué es lo que usan estas personas para esta posición que han tomado? Deuteronomio 10:17 dice, porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Sería ilógico, de acuerdo a estos comentaristas, que digan que es Dios de dioses si no hubiera otros dioses. O que sea Señor de señores si no hay otros señores. Para poder ser Señor de señores, tiene que haber otros señores que se sometan a Él, u otros dioses que se sometan a Él, que son inferiores a Él. ¿Sí? También en Josué 22:22 nos dice, el Señor, el Dios de dioses. Daniel 2:47 dice, en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios. Finalmente el salmista en Salmo 136, 2 al 3 nos dice, den gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Entonces, estas son las dos posiciones, hermanos. La primera dice, estos ídolos solamente existen en la mente de los paganos. Solamente hay un Dios, que es Jehová, nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios que nos creó, el Dios que creó todo. El otro grupo está, el otro campo está donde dicen, realmente hay otros dioses de minúscula y hay otros señores, pero solamente hay un Dios verdadero en el sentido de cómo conocemos a Dios. Ese Dios infinito, ese Dios que siempre ha existido, ese Dios todopoderoso, ese Dios omnisciente, ese Dios omnipotente, solamente hay uno. Hay otros dioses con D minúscula que no poseen esas características de la divinidad como nuestro Dios, pero son dioses en el sentido que se le ha dado dentro de la mitología griega, la mitología romana y de otras culturas. Y yo creo que deberíamos uno de estos días hacer un estudio sobre esto, pero se lo dejo a David. Versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento. Y es aquí donde Pablo va a empezar a abordar el resultado de estar dándole toda la prioridad al conocimiento. ¿Qué está generando en la congregación el hecho de que simplemente estén respondiendo al conocimiento sin poner atención, sin que les interese sus hermanos en la iglesia? ¿Qué es lo que está generando? ¿Qué está creando dentro de la congregación? Pablo dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Dos cosas importantes aquí, hermanos. Número uno, cuando Pablo habla del hermano débil, no está hablando de aquel hermano que siente convicción por todas las cosas, todo le causa problemas de conciencia, que si traes tatuajes, que si alguien se tomó una copa en un evento, que si alguien trae una gorra cuando viene a servir en la alabanza. Ese no es del que está hablando Pablo. Cuando Pablo habla del hermano débil, habla del hermano que todavía no ha internalizado ese conocimiento, ¿sí? Porque Pablo inicialmente dice, todos tenemos conocimiento. Eso es algo que Pablo está concordando con los corintios. Todos tenían el conocimiento acerca de que los ídolos no eran nada, acerca de que la comida sacrificada a ídolos no era nada, ¿sí? Pero Pablo dice, pero no todos tienen ese conocimiento. Bueno, ¿lo tienen o no lo tienen, Pablo? Acá en el versículo anterior dijiste que todos tenemos conocimientos, pero aquí dices, no en todos hay este conocimiento. ¿Hay o no hay ese conocimiento?
Lo que Pablo está diciendo aquí, si seguimos el flujo del versículo 7, es que muchos de los cristianos o algunos de los cristianos, cuando Pablo habla del hermano débil, está hablando del hermano nuevo en la fe. Está hablando de los nuevos cristianos. Está hablando de aquellos cristianos. Yo me acuerdo cuando el Señor me salva, yo adquirí mucho conocimiento rápido. Rápido, empecé a escuchar muchos mensajes, empecé a leer muchos comentaristas, muchos libros, empecé a escuchar, empecé a asistir a los servicios, pero no llegué a un entendimiento experiencial de mi experiencia propia, no llegué a internalizar ese conocimiento hasta más tarde, ¿sí? Aun cuando yo tenía en mi mente, ¿sí?, que no era las cosas acerca del cristianismo, todavía no eran parte de mí, todavía no regían mi vida, todavía no permeaban todos los aspectos de mi vida, y las decisiones que yo tomaba no estaban regidas por ese conocimiento acerca de Dios. Y este es el punto que Pablo está haciendo. El punto que Pablo está haciendo es, no en todos, hermanos, aun cuando sepan algunas cosas, estas cosas en este tema en específico, no todos han internalizado este conocimiento. No todos han hecho suyo este conocimiento. Yo les he compartido a algunos hermanos el caso de mi suegra, que ella, cuando el Señor la salva, ella tenía imágenes en su casa, sobre todo una imagen grandota de la Virgen. Y aun cuando ella sabía, llegó a saber rápidamente que eso no era correcto, porque la Biblia nos dice que no debemos de tener imágenes, bla, 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 bla. Ella le tomó tiempo poder bajar esa imagen de su pared, aun cuando tenía el conocimiento que no debería de tener esa imagen ahí. Le tomó tiempo, y ese es el punto que Pablo está haciendo aquí. Recordemos que todos estos hermanos en Corintio habían salido o eran paganos antiguamente, habían participado constantemente en estos ritos de sacrificio a los ídolos. Entonces Pablo dice, habituados hasta aquí a los ídolos, en otras palabras, ellos se acaban de retirar de todos estos rituales. Todos estos rituales todavía son parte de su psychic, todavía son parte de su mente, todavía son parte de ellos. Aun cuando en su mente ellos saben que no es nada, que no significa nada, todo esto que ellos habían hecho por 10, 15, 20, 30 años, todavía era parte de ellos. Y por eso Pablo les dice que son débiles, porque todavía no han cambiado en su mente, o ese conocimiento todavía no está rigiendo su vida. Entonces Pablo dice, si ellos, ¿sí?, hacen lo que el hermano fuerte está haciendo, de participar en los ritos paganos, de comer en los comedores de los templos, ellos se les va a llevar a que imiten la conducta de aquellos que son vistos como gente madura, como gente con conocimiento. Es como decir David, ¿sí?, es el pastor de la congregación, y de repente alguien ve a David tomando licor, ¿sí? Alguien nuevo en la fe, alguien que solía tener un problema grande con el licor en su vida. Y David, sin tomar en cuenta, sin tener amor por ese hermano débil, hace uso de ese conocimiento experiencial que él tiene, porque él sabe que el tomar o participar de bebidas alcohólicas no está prohibido en la palabra. Lo que está prohibido es que el licor tome control de ti. ¿Sí? Dice, no sean llenos de vino, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, dejen que el Espíritu Santo sea el que los mueve, el que los llene completamente, y no el alcohol. Eso es lo que estaba pasando en Corintio. Los fuertes en la fe estaban participando en estos rituales, estaban comiendo en los comedores del templo. Los hermanos débiles los estaban viendo. Y como decían, bueno, pues estos son los hermanos maduros. Tenemos que imitarlos como hermanos maduros en la fe. Ellos tienen el conocimiento, ellos saben lo que están haciendo. Pero Pablo dice, pero como todavía en su mente está muy fresco, está muy presente, todo lo que ellos hacían anteriormente, no lo están haciendo por fe. Y dice la palabra que todo lo que no se hace por fe es pecado.
Amén. Entonces, aquí Pablo les dice, hey, tienen que tomar en cuenta que aunque aquellos que tienen el conocimiento, lo que se llama el head knowledge, todavía no ha sido parte o no es parte de su vida y no está moldeando y no está siendo parte de la toma de decisiones de ellos. Entonces, seguimos el versículo 8, Pablo dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Básicamente Pablo les está diciendo aquí, estoy de acuerdo con ustedes una vez más, Corintios. La comida no es importante para el reino de Dios, para el trabajo de Dios. Básicamente Pablo les está diciendo, el reino de Dios no es acerca de alimentos. Recordemos que el Señor nos dice en los evangelios, no es lo que entra por la boca al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de ella. Porque de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Entonces Pablo les dice una vez más, estoy de acuerdo con ustedes, Corintios. La comida es irrelevante para el caminar cristiano. De acuerdo. Pero versículo 9, Pablo usa una conjunción donde contrasta lo que les acaba de decir para darles una advertencia muy, muy, muy seria. Les dice, ok, sabemos que la comida no es nada, si comemos no somos más, si no comemos no somos menos, de acuerdo. Y luego dice, pero, y recordamos, a mí me enseñaron una vez en una clase de debate, que cuando alguien usa la palabra pero, invalida todo lo que le había dicho anteriormente. Entonces Pablo les dice, sí, sabemos esto, pero mirad, como dice la Reina Valera, otras traducciones dicen, tengan cuidado. Es una advertencia que el apóstol Pablo les está dando a los corintios. Tengan cuidado. ¿De qué, Pablo? De que esta libertad o el uso de sus derechos como cristianos no venga a ser tropezadero para los débiles. En otras palabras, Pablo les está diciendo, hermanos, miren a su alrededor, miren a todos sus hermanos que acaban de llegar a su congregación, miren a todos sus hermanos que todavía tienen problemas de conciencia porque son nuevos en la fe. Quiero reenfatizar una vez más que Pablo no está hablando acerca de los hermanos que tienen problema de conciencia por todo, que todo les ofende, ¿sí? Y que quieren regir la vida de los demás acerca o por medio de sus convicciones. Pablo no está hablando de eso. Pablo les está diciendo, tengan cuidado de no usar su libertad en Cristo a pesar de que eso pudiera ser una piedra de tropiezo para que se pierda un hermano, para que un hermano se vuelva inútil en el trabajo del ministerio, en la vida de la congregación. Tengan cuidado. Por eso Pablo les dice, el amor envanece, el conocimiento envanece, que era lo que tenían los corintios, y luego les dice, pero el amor edifica. Pablo les está diciendo, ustedes tienen que tener cuidado de que no usen esa libertad nada más usando lo que su cabeza les está diciendo. Deben de tener cuidado y tener ese amor por el hermano cuando decidan o cuando estén decidiendo si van o no a usar esa libertad que tienen en Cristo Jesús. En el caso de los corintios, como hemos visto, hermanos, el conocimiento significaba su derecho a actuar con libertad. Sé que yo tengo libertad de beber. Sé que yo tengo libertad de ponerme tatuajes. Sé que yo tengo libertad de que como varón ponerme aretes. Sé que tengo libertad de todo eso. Pero Pablo los está advirtiendo, les está diciendo, pero piensen cómo eso va a afectar a sus hermanos nuevos en la fe. Piensen si hacer el uso de esa libertad le va a poner una trampa o una piedra. Les están básicamente poniendo el pie para que sus hermanos tropiecen, para que sus hermanos caigan. El apóstol Pablo en el capítulo 9 más adelante se va a poner él mismo como ejemplo de cómo él ha
ha dejado de usar ese derecho que él sabe mejor que nadie. La mayoría de la doctrina que tenemos, hermanos, dentro de la iglesia son las cartas paulinas. Y Pablo nos ha repetido una vez cómo somos libres en Cristo, cómo somos libres en Cristo. Pero Pablo después en el capítulo 9, él se va a usar a sí mismo como un ejemplo de cómo él ha renunciado a su derecho de hacer uso de esa libertad que él tiene en Cristo. En el capítulo 9, versículos 19 al 23, Pablo va a decir: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a un número mayor. Me he hecho a los judíos como judíos. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. ¿Para qué, Pablo? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto estoy enfatizándolo mucho, hermanos. Un día escuché un mensaje del pastor R.C. Sproul, que él tituló la tiranía del hermano débil. Y aquí Pablo está enfatizando que todo lo que él hizo, que la razón primordial por la cual él renunció a su derecho de usar libremente esa libertad que él sabía que tenía en Cristo, ¿para qué? Lo repitió 5 o 6 veces: para ganar a algunos para Cristo. El propósito de Pablo de renunciar a ese derecho fue que traer al máximo número posible de gente al conocimiento de Cristo Jesús. Y una vez más, quiero enfatizar, hermanos, que aquí no se trata de darle gusto al hermano legalista. Aquí no se trata de estar pendiente de qué le molesta al hermano fulano, a la hermana sutana, para ya no hacerlo. No se trata de eso, sino se trata de ser conscientes de cómo el uso de nuestra libertad en Cristo puede afectar a nuestros hermanos nuevos en la fe. Si queremos usar un sinónimo para la palabra débil que Pablo usa, es nuevos en la fe. Pablo está enfatizando, inclusive aquí en el capítulo 9, cuando él les dirá esto, que todo era ¿para qué? Para gente nueva, para traer gente al conocimiento de Cristo. Porque, hermanos, si queremos darle gusto a los hermanos legalistas, nunca lo vamos a poder hacer. Les damos gusto en una cosa, después van a sacar otra y después van a sacar otra. Y en lugar de estarles ayudando, hermanos, los vamos a estar empujando más para abajo. Amén. Versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, en el caso de David, vamos a decir, porque si alguien ve a David, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Como ya les dije, hermanos, 3 cosas se desprenden de aquí. Número 1, los que tenían conocimiento, los fuertes con conocimiento, estaban asistiendo a los cultos de sacrificio a los ídolos. Eran personas que decían: yo puedo ir, no tiene nada de malo, los ídolos no son nada, el reino de Dios no es cuestión de comida. Y es correcto, Pablo está de acuerdo con ellos en esas 2 cosas. Los ídolos no son nada, la comida no tiene nada que ver con el reino de Dios. Pero ellos estaban participando en estos ritos paganos. Y como Pablo les dirá más tarde, realmente el que está atrás de todos estos ritos es un demonio. Número 2, y esto es algo que no es tan claro en el texto, pero leyendo diferentes textos de comentaristas y otros textos, nos dicen que aquellos que tenían conocimiento realmente estaban, ¿sí?, buscando que los demás imitaran, estaban buscando animar que los demás imitaran su conducta. Dice el dicho que la miseria ama compañía. Y ese era el punto que, como les digo, no es muy claro en el texto, pero pareciese que los que tenían conocimiento y estaban participando, estaban animando a los de conciencia débil a que participaran con ellos. Y esto es grave, hermanos. Esto es grave de cuando estamos haciendo algo que no es correcto y que busquemos que los demás nos acompañen.
Versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Tres cosas importantes a notar en este versículo. Número 1, los está llamando débiles y sabemos qué significa cuando Pablo los llama débiles. Número 2, los está llamando que hermanos. Los está llamando hermanos. Y número 3, y esto es importante, debe de hacernos levantar nuestras antenas, ¿para quién Cristo murió? Tenemos que estar bien conscientes, hermanos, cuando pecamos contra un hermano, estamos realmente pecando contra Cristo Jesús mismo. Recordemos cuando Pablo iba al camino a Damasco y el Señor lo tira del caballo. ¿Qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dice por qué persigues a la iglesia, por qué persigues a los discípulos. Dice, ¿por qué me persigues? Atentar contra un hermano en la fe es atentar contra Cristo Jesús. La próxima vez que nos sentamos tentados, hermanos, a hablar mal de un hermano, a chismear de un hermano, a hacerle un mal a un hermano, recordemos contra quién realmente estamos pecando. Contra Cristo Jesús mismo. Y sabemos, hermano, porque lo hemos visto muchas veces, cuál es el precio que Él pagó por ese hermano que estamos injuriando, por ese hermano que estamos ofendiendo, por ese hermano que estamos defraudando. Sabemos cuál fue el precio que Cristo pagó. Y créanme, hermanos, que el Señor no puede ser burlado. Y el Señor se va a hacer cargo de dar a cada uno de acuerdo a como Él ve justo. Vemos cómo Pablo da valor a esas vidas de esos hermanos débiles que estaban siendo influenciados por los demás hermanos. Ahora, un gran problema que vemos aquí es que muchos han usado este versículo para decir, mira, ahí dice que un hermano débil se va a perder, por tanto se puede perder la salvación. Y es realmente, hermanos, podemos ver por qué tienen esa percepción, porque cuando vemos la gramática en el lenguaje original, ese pudiese ser realmente una forma de leer este versículo. Pero sabemos que cuando vamos a interpretar, cuando vamos a hacer un trabajo de exegesis, se tiene que tomar en cuenta no solo el contexto de este versículo, sino del párrafo donde está, del capítulo donde está, del libro donde está y de toda la Biblia para asegurarnos que nuestra interpretación de ese versículo sea correcto. Si nuestra interpretación se opone a otro párrafo de la Biblia, nuestra interpretación es incorrecta. Sabemos por todo el contexto de la palabra, al menos esa es la convicción de todos los cristianos ortodoxos, cristianos evangélicos, o la gran mayoría de ellos, es que la perdición no se pierde. No hicimos nada para lograr la salvación, hermanos, no hicimos nada para lograrla y no podemos hacer nada para perderla. El Señor no da y el Señor quita. Él no es humano para que se arrepienta. Además, ¿cuándo es que Él nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Su elección fue soberana. No fue una elección de, vamos a hacerlo a prueba, a ver si se mantiene o no se mantiene. Si no se mantiene, pues entonces ya no es mi elegido y va a perder su salvación. No. Entonces, la interpretación que han dado muchas personas de que Pablo está hablando de que una persona se pierda eternamente no es correcta, o no puede ser correcta, o no sabemos lo que estamos haciendo aquí, hermanos. La palabra que Pablo usa aquí es la palabra apolomí. El diccionario de griegos términos lo define como, se usa, dice, en el Nuevo Testamento para transmitir la idea de destrucción, pérdida o perecimiento. Puede referirse a la destrucción física, la pérdida de vidas o la ruina espiritual. El término se usa a menudo en el contexto de las consecuencias eternas, enfatizando la gravedad de la pérdida espiritual o la separación de Dios. También puede implicar la idea de volverse inútil o perderse para un propósito particular.
Me recuerda esto cuando Pablo, cuando les escribe en la segunda carta a los Corintios, Pablo usa una palabra en el original que es la palabra adóquimos. ¿Sí? La usa en dos contextos diferentes, con dos significados diferentes. Primero Pablo habla, o no sabéis que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, adóquimos, y el significado ahí en ese versículo en general, en particular, Pablo usa la palabra adóquimos como alguien que no ha sido regenerado, como alguien que es no salvo. O no saben que Cristo está en vosotros a menos que estéis reprobados, adóquimos, que no sean salvos. Más tarde Pablo va a usar la misma palabra, adóquimos, cuando dice, no vaya a ser que yo, que he sido maestro para muchos, ahora vaya a ser encontrado reprobado. Adóquimos. Usa la misma palabra en dos contextos diferentes, con dos significados diferentes. Aquí Pablo en una está hablando de perdición, de no salvación, y aquí está hablando de una reprobación para el propósito del reino. ¿Sí? Pablo está hablando de una reprobación para su trabajo, para su llamamiento, no para su salvación. Es el mismo caso aquí. Cuando Pablo habla de perderse, está hablando de ¿qué? De una descalificación, de volverse inútiles para el reino de Dios. No está hablando sobre salvación. Versículo 12, de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Una vez más, hermanos, cuando estamos haciendo algo en contra de nuestros hermanos, lo estamos haciendo realmente. ¿Quién es el dador de la ley, hermanos? ¿Quién es el dador de los mandamientos? Dios. Entonces, cuando tú quebrantas un mandamiento, cuando tú pecas en contra de un hermano, ¿contra quién estás pecando? Sí, afectas a tu hermano, pero realmente estás desobedeciendo a aquel que dio el mandamiento, aquel que dio la orden. ¿Y quién fue el que dio la orden o el mandamiento? Dios. Por tanto, cuando ofendes o haces algo que hace tropezar a tu hermano, lo estás haciendo realmente en contra de Dios. Si recuerdan, cuando alguien hace un mal contra un niño, todos aquí usualmente, los que estamos aquí ahorita, tenemos hijos. Cuando alguien le hace algo a nuestros hijos, no solo es un mal contra nuestro hijo, es un mal contra nosotros también. ¿Sí? Porque a la hora de atreverse a meterse con un hijo, me están diciendo a mí que no me respetan como padre. ¿Sí? Que no soy importante para ellos, que no soy digno de que siquiera piensen cómo me va a afectar eso a mí, y por tanto hacen un mal a mi hijo. Es el mismo principio en este caso. Cuando hacemos algo para un hermano, cuando le echamos piedra de tropiezo para un hermano, cuando injuriamos a un hermano, cuando lastimamos a un hermano, no estamos pensando en el padre de ese hermano. Y sabemos quién es el padre de ese hermano. Por tanto, nuestro mensaje realmente es: no me interesas tú, no me interesa que tú seas el padre de ese hermano. De la misma manera lo voy a injuriar, de la misma manera lo voy a defraudar, porque no me interesas. Contra Dios pecamos, hermanos. Ese es el punto que Pablo les está diciendo. No miren nada más a su hermano, miren al que está atrás de su hermano. De la misma manera que hay demonios atrás de los ritos paganos, atrás de cada hermano está su padre. ¿Sí recuerdan la película del Rey León? Cuando el Rey León, cuando está chico, Simba ruge y de repente nadie le hacía caso, pero de repente ruge y todos salen corriendo. ¿Por qué? Porque de repente su papá, el Rey León, estaba atrás de él. Y cuando todos vieron al papá, corrieron. Es lo mismo, es el mismo principio, hermanos. Cuando busquemos o cuando estemos ofendiendo, tomando ventaja de un hermano, tenemos que ver que detrás de ese hermano está su padre. Amén. Para finalizar, el versículo 13 dice: por lo cual, dice Pablo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. El punto que podemos hacer aquí para cerrar, hermanos, es el siguiente. Todo aquel, dice Pablo en una de sus cartas, debe de considerar al otro hermano mejor que él.
Por tanto, dice Pablo, antes de yo buscar satisfacer mis deseos personales, mis deseos de hacer lo que yo quiera porque sé que soy libre en Cristo, yo sé que puedo tomar, yo sé que puedo fumar, yo sé que puedo hacer muchas cosas. Pero, dice Pablo, si esta libertad va a causar que un hermano nuevo, un hermano débil en la fe, caiga y deje de ser útil para el propósito para el cual Dios lo llamó, sí, dice Pablo, es mejor no hacerlo. Yo prefiero no hacerlo. Y para nosotros, hermanos, tal vez no es tan relevante hablar de carne sacrificada a los ídolos, pero ¿qué más pudiéramos aplicar? ¿En qué más pudiéramos aplicarlo hoy en día? Como les dije, la bebida. Como les dije, las películas con clasificación R. Sus hermanos dirán, pues para mí yo la puedo ver, no hay nada de malo en eso. Pero si un hermano nuevo en la fe dice, pero espérame, hay violencia, están hablando de cosas contrarias a la palabra de Dios, ¿por qué lo estás viendo? Pablo dice, yo prefiero no hacer uso de ese derecho en lugar de ser una piedra de tropiezo para mi hermano débil. Entonces los voy a invitar, hermanos, en que pensemos esta noche, cuando sea nuestro tiempo de oración antes de ir a dormir, pensemos si estamos haciendo algo para que nuestros hermanos nuevos tropiecen en la fe. Una vez más quiero enfatizar el hecho de que Pablo no está hablando del hermano legalista, está hablando de aquellos hermanos que son nuevos en la fe, aquellos hermanos que están en proceso de internalizar las verdades de la palabra de Dios. Y todos aquellos especialmente, hermanos, que tenemos conocimiento, que hemos tenido el privilegio de ser instruidos en la palabra, de tal vez haber asistido a alguna escuela bíblica. ¿Cómo estamos haciendo uso de ese derecho en Cristo Jesús? Amado Padre, le damos gracias, Señor, porque Padre, su palabra es clara, su palabra es directa, Señor, de que como hermanos fuertes en la fe, Señor, debemos de tener siempre en mente a nuestros hermanos más débiles, Señor. Ayúdenos, Padre, a siempre tenerlo a usted presente, Señor, cuando tomemos una decisión que pueda afectar a nuestros hermanos nuevos, a nuestros hermanos débiles, Señor. Señor, nuestro propósito en esta tierra es darle gloria, Señor, y no queremos nunca, Señor, hacer nada que vaya en contra de su plan o que vaya a ayudar, presentar lugar, Señor, a que se pierda un hermano. Le damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.